Vale. Bueno, ayer estaba leyendo y estaba la verdad que muy cansada. Empecé a leer un poco, empecé a poner con color, remarcar lo que quería, lo que entendía. De repente me agarró el sueño. Me dormí 11:30 de la noche, que para Argentina es temprano, y me desperté a las 3:30 de la mañana y no podía dormir y prendí la compu y me leí todo marcando, pero no tenía sueño a esa hora. Así que dije, bueno, aprovecho para marcar todo lo que quería. Así que 3:30 de la mañana estaba de L marcar. ¿Y qué marcaste? No, en realidad no he hecho un resumen, pero he marcado con distintos colores como puntos para tener en cuenta para mí, ¿no? O sea, sobre el tema digamos, cómo estructura la conciencia, cuando estudio un fenómeno, que el tema de poner digamos, para decirlo bien, cómo voy al estudiar un fenómeno, el tema del punto de interés, y cómo eso condiciona, cómo condiciona el ámbito, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fui marcando eso, después, eh, a mí siempre me gusta relacionar lo que voy leyendo mucho con biología, y al final justamente habla de cómo se va, si estudiáramos ya sea el cuerpo humano, o si estudiamos una célula, o si estudiamos el átomo, o las relaciones entre los órganos. Entonces, aparte, para mí es pan comido, digamos. Sí, pero bueno, está bueno ir viendo el método. Me gustó el tema de las leyes, de los principios, repasarlo, entenderlos mejor. Entonces, cada puntito que se tocaba lo iba marcando con distintos colores, digamos, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Seguimos compartimos los colores de tu texto, Federica comparte el texto, Sí, ¿cómo? ¿El texto con colores? sí, ¿Cuál ahora es? lo comparto. ¿Uno que vos hiciste o el que yo mandé? Es el que vos mandaste, yo lo puse con colores. Pasáselo a Federica Eh, entonces, o bueno, ahí Federica dame te 5 minutos, autoriza a vos. que lo tengo en la compu y ya lo paso, ¿sí? Ustedes ¿Dónde si mandas? quieren ¿Tú ir. mandaste algo? Roberto, yo me lo he perdido. Bueno, no importa. Mandé sí, agarré lo del 3.1, las dos páginas iniciales, y ¿Sí? le agregué el final del tercero, donde se sintetiza principios y leyes, Vale. cosa que tengamos en un solo texto las dos cosas. ¿Y dónde lo enviaste? ¿Por mail o su WhatsApp? Lo mandó por el grupo de WhatsApp en el león alado. Fragmento, pensar método Ah, fragmento se llama. sí, Bueno, Sandra, si me lo envías ahora de nuevo, hago más simple. Sí, 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 dame un minutito que se está cargando, ¿sí? Sì. Sto cercando una cosa. ¿vos lo leíste, vale? Yo ya lo leí, pero lo leí del otro, del PDF, ¿no? Ese recorte que no Es entendía. lo mismo, es lo mismo. Por eso es lo mismo, pero no entendí el sentido del recorte. Pero sí, sí leí Ah, ya el material, tomé notas, pude ah, completarlo.
Ahí te lo estoy mandando. Déjame que descargue. Por supuesto que es mi forma Tu de point of entender view, por partes, ¿no? es tu punto de vista, Sí, sí. Te tu lo punto mando de a vos, interés. Federica, ¿no? O a todos. Como quieres. Ya lo tengo, pero Bueno, si quieres mandarlo. lo No, pero ella mando lo ahí. retocó. Ah, lo retocaste. Entonces sí, mándalo Eh, todo, a sí, todos. bueno, disculpen el manchancho de colores. Me encantan los colores. Ahí está. ¿Mm? Encima cambié la compu y por ahí me salen los acentos. Bueno, no escribí nada, era solo resaltar colores, así que. ¿Y los colores tú tienes la referencia o es No, simplemente? no, o sea, era solo como Ok, para que me llame distinguir. más la Te atención. vedo la faccia mia, no. Está muy bien. Por ahí vieron que se repite, a veces lo ponía con otro color como para decir, bueno, lo está resaltando, pero no es una cosa que. Quería ponerlo más grande. No encuentro dónde está. Bueno, pero empezamos ya a comentarlo. Sí, Toda la parte de la identidad la hemos comentado La la vez vuelta pasada. scorsa, ¿no? Sí. ¿Quieres agregar algo? Valeria o Sandra o Ivonne que o se sumó, Ivonne no que sé. se ha juntado, juntada. Yo ya leí, sí, el material y en principio prefiero entrar en tema como escuchando, como para entrar en el tono y lo que sea del ámbito, ¿no? Las formas. Así que gracias. Vale. Roberto, Sobre, no, eso, que lo del principio de identidad me encantó eso de que no credo. A es igual a A, uno tiende a pensar en la igualdad y no en A, que, que si es igual a A está una vez, pero que uno se pierde el signo de igualdad, que puede ser igual, pero puede ser diferente, puede ser otra cosa. Nada, eh, me pareció muy didáctico. Eso, eso es todo. Y que además hay que precisar muy concretamente de qué se trata el término, porque el A es espacial y temporal, y entonces A es igual a A vale solo para un momento. Nada, no me pareció lo más relevante. Vamos adelante. Sí, Ahí yo que puse en rojo, que está al comienzo hablando de esa movilidad
la conciencia y de la estructura fenómeno-conciencia, me resonó bien realmente, bueno, cómo el tema del qué interés tengo yo, poder tener en claro cuál es el interés que pongo a la cosa, ¿sí? Para estudiarlo, y cómo eso se va ampliando y diferenciando primero y después complementándose o relacionándose y después vuelve una síntesis y puedo llegar cada vez a situaciones más complejas, ¿sí? Esto es una cosa mía, no una interpretación del texto, sino una preocupación mía, ¿no? Que la hago acá, la pongo. A mí lo que me preocupa y que me interesa verlo leyendo a esto es cómo yo puedo, desde esta conciencia medio primitiva que tengo, cómo puedo llegar hacia un estado de supraconciencia. Leyendo esto, experimentando, porque es a través de la experiencia, pero es una inquietud que me nace de cómo yo puedo ampliar mi forma, o sea, mi interés es ese, ¿no? En todo este estudio, mi interés es cómo puedo ampliar mi nivel de conciencia, cómo puedo llegar a mantenerme o a acceder a la conciencia de sí o a una supraconciencia que me llevará toda la vida, pero bueno, estoy en esa búsqueda y en ese, que ustedes seguramente que también, pero bueno, es en referencia a este texto que lo digo, ¿no? Pero ahora Ese tema no lo toca. te hago yo una pregunta. ¿Te acuerdas? Al empiezo te dices que la conciencia pone el interés, Sí, pero también el objeto determina el campo. sí. Ahora, el interés que pone tu conciencia sobre este objeto, yo creo que está afuera del campo determinado de este objeto. Para que este texto no habla de esto. ¿Se entiende lo que Sí, digo? bueno, sí, sí, Este texto me parece que es un ejercicio muy mental, por la gente que le gusta la abstracción mental, de estructurar, de dar un sistema, una estructura a cómo se desarrolla el pensamiento frente a cualquier objeto, donde él pone algunas características. Por ejemplo, dice que cada fenómeno tiene su movilidad y solamente nosotros podemos atrapar, detener un un instante, momento. sí. En este detener se forma un pensamiento. De este pensamiento, la primera cosa que surge es una diferenciación. Esto lo puedo reconocer para que lo diferencio de otro. De estas diferencias puedo hacer relaciones entre las diferencias. Esto lo diferencio de las otras cosas, pero está igual o tiene el mismo color o como puede hacer relación. Y después hago una síntesis. Bueno, al final estoy hablando de, no sé, un vaso. Sí, sí, se entiende. Así que con el interés que tienes tú, te puede ayudar a ver cuando está sin conciencia de ti, cómo se desarrolla una cadena de pensamiento no intencional. O también reconocer cuando está intencional. Pero el ampliamiento de la conciencia, que tiene que ver con
experiencias de ampliamiento de conciencia, no creo que sea el objeto, no creo que sea en el campo definido de este objeto, entendiendo por este objeto este texto. Bueno, a mí el texto lo mismo me sirve para sentir que, bueno, que cómo puedo de alguna manera trabajar con esos pensamientos, con un ordenamiento, con un estudio metódico, etcétera, etcétera, ¿sí? Y llegar a situaciones más complejas. No voy a decir más nada, pero esa es mi motivación para leer esto, aunque parezca que no encaja, ¿no? Lo que yo estoy necesitando con lo que se ve acá. Pero a mí sí me encaja, eso les quería decir. Pero está muy bien lo que has explicado, Federica, de que, bueno, acá estamos estudiando esto nada más, ¿sí? Y se estudia no sé qué dijo porque no lo escuché bien, Roberto. Sí, a ver si entiendo qué estamos hablando. Porque, bueno, antes de ingresar tuvimos un diálogo con Ivonne y también un poquito hablamos de esto, del punto de interés, el punto de vista, las motivaciones, etcétera. Como la doble entrada de lo que es este mismo trabajo del texto y de lo que el texto me trae, me aporta para mi propósito, crecimiento personal. Es como doble. Yo también lo veo así, Sandra. Es como, es lo que le decía, leí algo del digo, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi interés de leer este texto? Cuando compartieron el PDF, lo primero que leí fue la frase, basta una generación que despierte para que despierte todo el universo. Y eso fue como, bueno, el indicador para decir quiero estudiar este texto, porque es algo de mi interés. Ok. Y ahora que estoy leyendo todo el texto y todo lo que es el método y cómo, de dónde viene y qué es esto del método estructural dinámico y para qué sirve esta forma de pensar, bla, 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 de procesal, de observación de los fenómenos en proceso, como que me inspira y digo, uy, ahora puedo estudiar un montón de cosas. Por ejemplo, a mí misma diciéndome qué puedo hacer para ampliar mi conciencia. Es lo que le pasa a Sandra. Pero es cierto que el texto en sí habla del pensar estructural dinámico para estudiar fenómenos, nada más. Pero es como inevitable para nosotros, creo, que es lo que le pasa a Sandra, que es como que como propósito de autoliberación, todo aporta y apoya para mayor entendimiento de los procesos y liberación interna. Ahora, entender el texto en sí es bastante simple en ese sentido, como onda, es un texto bastante académico. Mm, Me tuve que concentrar, pero una vez concentrada, porque hacía mucho que no leía este tipo de texto, ya está, lo incorporé así como se incorpora un texto de este tipo. Ahora todo lo demás no sé, hasta ahí. Gracias, Vale. Ja. Y no sé si seguimos revisando o que cada uno ponga una síntesis de hasta dónde llegamos, no sé bien cómo intercambiar. Antes quiero compartir una duda y un comentario a los que venimos de decir, ¿no? Que seguramente está referido a mí misma, pero no sé, lo comparto. Que este es un texto muy difícil, ¿no? Ponerse a estudiarlo necesita concentración, necesita como ponerse con una atención. Y este creo Claro. sea la parte más útil
por el interés de la ampliación de la conciencia, ¿no? Esto de ponerse con una forma mental. Y el comentario, la paradoja, es que sabemos que con el interés de fenómenos de ampliación de la conciencia, lo que se tienes que hacer es experimentar, hacer experiencia con la disciplina, con el mensaje, con la fuerza, como uno lo quieras, con la guía, pero es el tema de hacer meditación profunda, como la quieres llamar o lo que quieres hacer. Y bueno, yo puedo observar que tengo resistencia, ¿no? Como que ponerse a hacer este tipo de estudio, como lo hago con más disciplina que ponerme a hacer trabajo interno de meditación, de meditación profunda. Y, en esto trovo como una paradoja, para que esto no es más simple, ¿no? Es solo que estamos más, bueno, yo estoy más acostumbrada a estudiar, ¿no? Un texto más que a ponerme a hacer experiencia donde no hay texto, donde la experiencia uno tienes que construírsela solo internamente, ¿no? Bueno, eso era un comentario. A mí me pasa muy parecido. Me meto con un texto y le doy vuelta y lo escribo, lo sintetizo, lo subrayo y capaz que una experiencia me cuesta sola, especialmente, me cuesta más. Capaz que si se la tengo que hacer a otros, la hago, pero yo metódicamente ponerme a tal hora, salvo la experiencia del Día del León Alado, y por ahí a la mañana, en forma dinámica, pero me cuesta por el tema de, digamos, la experiencia del silencio, etcétera, etcétera, me cuesta hacerlo, mantenerlo, ¿no? Em, si yo tengo que, estos textos complejos, eh, yo yo me voy a lo que me impacta. Y eso, y, y bueno, y eso es lo que yo puedo, el modo en que aprendí no sé si aprendí, el modo en que comparto. A mí me cuesta mucho hacer síntesis, a veces las hago, pero, pero me cuesta menos, no, hacer resúmenes, pero me cuesta menos hacer síntesis. Entonces, si yo les tengo que comentar de todo el libro, eh, con qué me quedo, aunque no pertenezca ahora de la primera charla que tuvimos sobre el tema de los momentos, digamos así, de las culturas, ¿no? El que nace, el que se desarrolla y el del ocaso. Yo me quedé con que me gustaría intercambiar a fondo sobre lo lo que es magia. ¿A qué se refiere lo que es magia? Punto, porque me parece
que el tema, que estamos en el momento de los magos, punto. Y respecto de este fragmento, este que estamos viendo, el 3.1, yo me quedo con que el... Ah, ahí por ahí podés dejarlo ahí, o no, cambia como quiera. De este me quedo con que me gustaría intercambiar sobre lo que él llama los principios, que en esta charla, estas dos charlas que él separó, Tato, la del 60 y la del 74, son los dos únicos lugares donde habla de los principios del pensar, y en el del 60 y el del 74 no son los mismos. Y después habla de la importancia que tienen las leyes y también eventualmente charlaría sobre el tema de las leyes, pero creo haberlas comprendido. Y cuando dice que de las leyes deriva un método, dice que lo importante es que el método que deriva de las leyes permite entender los fenómenos, porque las leyes se aplican a los fenómenos. Entonces, el método que se apoya en estas cuatro leyes nos permite, por sintonía, sintonizar con la estructura que vamos a estudiar, la estructura del objeto. Porque lo más extraordinario que dice es que atendiendo a los principios, a las leyes, atendemos tanto a la dinámica de nuestra conciencia, que se mueve con esas leyes, como a la dinámica del objeto, que se mueve con las mismas leyes, porque sujeto y objeto, o conciencia y mundo, son aspectos de una misma realidad, llamémosle así, que, que es la que mueve todo. Entonces, a mí eso me sirvió porque para aprender lo poco que aprendí del método y del uso de las máquinas, lo hice suponiendo que si en mi cabeza tengo la copresencia de las máquinas, o sea, de las leyes, o sea, de los puntos del método, y lo aplico sobre algo que me resulte fácil descubrir la estructura, voy a entender. Y eso es lo que hice con muchos capítulos de la mirada interna, de tratar de descubrir la estructura oculta que hay en ellos a través del uso del método que me sirve a mi cabeza y me sirve para entender la realidad, y que el método no es de mi cabeza, sino que el método vale porque me permite sincronizar mi cabeza, mis emociones, sintonizarme a mí con el objeto de estudio. Esa es mi síntesis de todo este paquete. Pero, por supuesto, dispuesto a que conversemos sobre cualquier punto, porque sí, porque a cada uno le interesa. Entonces yo pongo mi interés máximo para, para que sepan en qué ando. Eso. Por lo tanto, yo digo, para entender mejor todo lo que dice acá, el pensar sobre el pensar,
es probable que entendamos más del método y de las leyes sobre un objeto de estudio elegido que en el aire, que es lo que cuestiona el mismo negro acá, que en el aire, si uno no conoce el objeto, ¿de qué carajo va a hablar? Va a inventar cosas inútiles, que es lo que yo veo siempre y me tranco y me retiro de los grupos, de montones de grupos de estudio, en lo que no se estudia, y el objeto, con lo cual uno queda trancado en tratar de comprender la frase y no el sentido de la frase que define cada uno de los puntos del método o de las leyes. Por eso, leído el libro, cosa que queda todavía por compartir la charla de septiembre, que habla de otros temas, salvo al final, me importa, Sandra, saber que lo que querés saber vos es cómo ampliar la conciencia y como dice Fede, si no, exponiendo lo que vos comprendés sobre la conciencia ampliada eh, o despierta o inspirada, el método no te va a dar cómo aprender eso. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, yo me preguntaba anoche, bueno, a ver, el tema de cómo nos juntamos los sábados o nos juntamos en esta reunión o lo que sea, y el punto de interés, ¿cuál sería para que se pueda acceder? Quizá esté mezclando todo, pero bueno, me pasa eso, Estás el mezclando. tema de cómo el león alado se va a hacer presente si yo no estudio dónde estoy en cuanto a conciencia, ¿no? En cuanto a equipo, grupo, dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir. Era ver un poco, estudiarme y ver cuáles son los puntos que tendría que trabajar más para que eso se haga realidad. Si no, o sea, yo lo veo en teoría. ¿Y cómo lo puedo llevar a la práctica conmigo misma y con otros a esto de, bueno, por supuesto que me han servido yo el tema de la ley de variabilidad, no tenía ni idea, y ¿De me la ley parece, bueno, o del principio? ¿cómo? ¿De ley o del principio hablas? Perdón, principio, ¿sí? O sea, yo siempre había escuchado sobre las leyes de concomitancia, de ciclo, de superación, ¿sí? Pero no de los principios. Los No principios están no, más que acá. claro, el principio de experiencia, el principio de graduación, me pareció interesante eso de entre el ser y el no ser, el principio de no contradicción y el principio de variabilidad. Eso es la primera vez que que lo leo o que lo leí desde que agarré este trabajo, ¿no? Y me parecen importantes para tenerlo en cuenta hasta en la vida. O sea, yo intento bajar a mi vida cotidiana esto, ¿sí? ¿Cómo lo puedo aplicar? Hasta pensaba que en el principio de variabilidad, ¿sí? Las reglas de oro se aplica bien porque soy violento y no soy violento, me decía yo, ¿no? O sea, tengo graduaciones de violencia que van desde lo más pesado y oscuro y atmósferas pesadas hasta algo luminoso. Bueno, lo relacionaba con lo que yo vivo o practico.
A eso me refería cuando leo estos textos, bueno, ¿cómo miércoles lo aplico en mi vida y con otros? Que no quede en la teoría o muy filosófico, digamos, ¿no? O como decía Vale, muy académico. Quizás estoy haciendo un reduccionismo muy grande, ¿no? Valeria. Está bien, Sandra, yo entiendo, entiendo tu interés y, y ahora que lo terminé de leer y estamos en este proceso de este ámbito, con este texto, yo sí me animo a decir así, humildemente, que el método se puede aplicar a algún proceso humano. Si te observas como objeto, si te ubicas como objeto, ¿entiendes? Si te tomas como objeto de tu experiencia, del fenómeno, y te ves en proceso, en una maquinaria, podés, digamos, anticipar temas. Mirá te comparto algo que escribí hoy y que me parece que va acorde a esto, que no es mío el texto, pero es una síntesis, reflexión, después de un proceso del taller, de taller de método de estructural dinámico que se dio en Toledo. No me acuerdo el nombre de la persona, Ivonne lo sabe. Bueno, pero escuché lo que Angélica Soler. a ella. Bueno, una persona expuso esto y yo lo tomé porque a mí me pareció también acorde, porque es algo que yo traía de las primeras reuniones. Yo sinteticé eso, que es posible usar el método para transformación personal. Y puso esto esta persona. Dice, siendo consciente de que mis impedimentos dependen de un ámbito mayor, que a su vez se relacionan con mis relaciones personales, con mis experiencias, y que esos impedimentos están compuestos por elementos que los voy transformando en forma cíclica, me siento capaz de ver todo esto, soy capaz de lanzarme al siguiente paso y ver de forma clara qué tengo que hacer para superarlos, a esos condicionamientos. Bueno, eso como que me pareció, como que me llamó la atención y es el método aplicado a su proceso. Yo también, digamos, tengo como el interés de interpretar, de conocer este método que no lo había, lo tenía escuchado así por los ámbitos, pero no lo tenía ni claro. Y ahora leyendo este texto, las dos charlas de Corfú, todo este material, una primera lectura bastante consciente y anotando y entendiendo exactamente, porque está muy claro, para mí el texto está muy claro si entras en la sintonía y lo vas entendiendo, es muy, muy lógico, todo va encadenadito, es impecable. Lleva una energía y un tiempo extraordinario de atención, pero bueno, se puede entender, no hay metáfora, no hay nada alegórico, es yo los vi muy simple. Entonces, bueno, nada, que se puede aplicar, o sea, puedo leer el texto y podemos compartir, puedo decirle las cosas que me llamaron la atención del texto, pero también como que tengo esa doble entrada de ir cada vez más aplicando las cosas para mi proceso. Yo veo así, no sé, se aclara. Y compartir las cosas que te resultaron y te vale la pena, porque si no, Bueno, sí, vamos por ahí. me parece. Bueno, Lo, lo que acabo de compartir lo escribí hoy, que es de un video, y es porque para mí es como síntesis de cómo aplicar el método a un proceso personal. Eso. Ah, pero esa persona no contó su proceso personal visto metódicamente. No, es como un resumen del proceso, que me imagino que está todo, después lo irá a desarrollar, no sé, es, un taller que se dio. Yo no estoy seguro.
que lo haya hecho. No sé si lo hizo o no, no importa. A lo que voy es que se puede tomar eso para una experiencia. Si uno quisiera, yo podría, como Sandra, yo podría ponerme a mí como objeto de estudio. Claro, O sea, como fenómeno, me observo y al observarme ya soy fenómeno, soy experiencia, soy objeto. Si yo me pienso en método, soy objeto. Ya no soy ser, soy objeto. Y ahí me puedo estudiar. Tengo un interés, punto de vista, establezco un ámbito mayor, veo las relaciones de ese ámbito, bueno, del ámbito medio, lo estoy sintetizando, no sé. Veo las componentes, veo los ciclos, y en esos no, está ciclos, claro. ¿cómo? No, no, dale, dale. No, y eso, y en ese todo en ese proceso de análisis, puedo establecer esto que dice acá, soy capaz de lanzarme al siguiente paso y ver de forma clara qué tengo que hacer para superar, digamos, el, el tema de interés que puse en principio. Eso. Ok. Ivonne, habías levantado la mano. Sí, la bajé porque en realidad eh, Valeria tocó casi todo lo que yo pensaba tocar y me resonaba, pero puedo decir algo más. En la parte donde se hablaba de la movilidad de la conciencia, ¿no? Yo encontré ahí un punto con lo que Sandra se plantea ahí. Este, y fíjate, si uno toma en cuenta esto que dice la movilidad estructuradora de la conciencia, la habilita para ampliar sus intereses, para incorporar nuevos fenómenos, para su comprensión y para diferenciar nuevamente en niveles más complejamente estructurados, bueno, yo puedo poner ahí eh, mi conciencia como un tema, un centro de interés que en definitiva me permita observar el punto de vista que tengo acerca de, justamente como vos decías también, primero, que entiendo como mi conciencia cuál es la, la realidad con la que me muevo con respecto a ella, por la experiencia, por las reflexiones, por lo que sea, por todo lo que he podido ir configurando. Bueno, ¿qué es mi conciencia para mí? Y luego ver esta posibilidad de movilidad que hace que la conciencia a la vez se estructure y se estructure como en niveles más complejos. Entonces creo que justamente ir levantando la mirada de lo que compone lo que yo entiendo que es mi conciencia, las relaciones que establezco como niveles de conciencia, por ejemplo, y ese punto donde yo quisiera colocarme, que es la conciencia de sí o una conciencia inspirada, llámale como tú quieras. Entonces coloco eso como centro de interés y ahí yo veo, como decía Vale, los condicionamientos, todo lo que tienen que ver con el ámbito menor, medio y mayor, y ahí empiezo primero lo miro en estática, viendo esos componentes y después cómo entre ellos se van interafectando, como si habláramos de la intersubjetividad entre individuos. Y entonces yo voy de lo concreto a lo abstracto, de lo abstracto a lo concreto, pero no
de A hacia B y de B hacia A, sino de A hacia B. Pero B se convierte en nuevo punto de partida para otro estadio al que voy a llamar de nuevo complementación, voy a llegar a una síntesis y esa síntesis se vuelve a ubicar como punto de partida para complementación y nueva síntesis. Y ahí eso, que es poner en dinámica todo, me puede llevar ahora. Sin duda hay procedimientos para llegar a tocar los estados de conciencia, ya sea por apertura del centro superior, por shock, por registros que he tenido o que sé que puedo tener porque hay testimonios acerca de eso, yo puedo irme planteando formas de intentar acceder y tener mayor experiencia, como vos decías, que sin experiencia es el primer principio que se menciona, ¿no? Sin experiencia no hay manifestación, o sea, no se puede llegar sin uno no se coloca en situación de experimentar. Pero eso lo podemos hacer, así que veo que es una posibilidad de trabajar con eso si es nuestro interés, si es su interés, si es mi interés o el interés de quien sea, que puede estar en el campo si uno establece que ese es, que la pregunta de investigación que uno hace, la hipótesis esta investigativa, genera como objeto de estudio ese, la conciencia en un grado de apertura hacia eh, lo trascendente, el plano superior de la conciencia. No sé, eso nomás es lo que quería aportar. Gracias, Ivonne. Qué bueno que traes el tema de la conciencia, de los niveles de conciencia, pero lo traes como tema de estudio, lo cual me parece muy bien, porque creo que es el gran tema que tenemos, más que el mundo, es cómo funciona nuestra conciencia, por qué pasa la mayor parte del tiempo en vigilia con ensueño, que es, no, vigilia con ensueño es lo mismo que decir este pensamiento, pseudo pensamiento derivado, pensamiento derivado de las creencias. Claro, de las creencias y los condicionamientos, claro. Y entonces, y, en- y entonces me llama la atención como un tema sobre en el que Silo habla de los principios del pensar, de las leyes y el método que ahí se deriva, y no hable de que eso es posible dependiendo del nivel de conciencia en el que estamos, porque muchas veces yo me encuentro con la dificultad en ver en mi caso y en el de otros si estamos hablando de un ensueño o de un propósito. Entonces, este tema de cómo aplicar el método justamente para generar cuerpos capaces de generar doctrina, que es me parece que es lo único que me interesa,
doctrina que nos permita entender justamente la estructura conciencia-mundo en el que estamos experimentando, no como teoría, requiere, bueno, yo hice una síntesis que la compartí, que la estudiamos, no me acuerdo si en el 2020 o en el 2021, y que quedó ahí guardada, la puedo compartir de vuelta, en donde para mí, si no estamos en conciencia inspirada, como requieren los artistas o los científicos para comprender fenómenos que no se entienden, ahí el negro da el caso de Kekulé con la estructura del carbono y la Mary Shelley con el Prometeo moderno. Claro, si vos no estás en conciencia inspirada, no ves nada. No se produce la sintonización entre uno como conciencia capaz de resonar con el objeto, con el mundo en la dimensión en la que está participando. Eso, y yo me doy cuenta que en eso soy muy crítico, aunque crítico y tolerante al mismo tiempo. Crítico cuando digo, ¿y esto desde dónde sale y cómo se va a ver? Y tolerante porque digo, bueno, si yo no sé cómo proponer un cambio de nivel, a mí también me pasa. Y ahí ando entre el enojo y la paciencia. Hasta ahí. Sandrita. Hola, un poco saludo. Yo también venía después de haber leído, ahora te dijo Sandra, ¿Sí? algo muy similar. El para qué me vino la palabra, para qué todo esto, ¿no? A dónde nos llevaba. Pero bueno, nada, después hablo. Disculpen que llegué tarde, pasaron cosas, pero bueno, acá estoy o después veré la grabación. Te escuchamos. Sí, el tema es un poco lo que dijiste vos, Roberto, cuando yo leí todo el texto, de que estamos en una época mágica. Y también habla de la alta magia. Y bueno, y yo quería como entender un poco más, me doy cuenta perfectamente de que eh, eh, se opera con magia y se la tiene adormecida a la humanidad, que es un poco también el tema de la ilusión, de la caverna, ¿sí? Estoy ahí y tengo atrapada a la gente, y yo digo, bueno, yo sé que el momento que se viene es un momento de despertar. ¿Cómo yo puedo despertar y ayudar a los otros a despertar o mantenerme lo más despierta posible? Entonces, para mí todo este texto iba hacia ese interés mío. No digo que tenga que ser de todos, pero yo decía, bueno, llegué, yo no había visto el tema de cómo era el proceso de la humanidad, el proceso histórico, el tema de los héroes de cada edad, y me encuentro con que toda esta urgencia mía salió cuando ganó Milei. Estaba tan enojada con la situación que yo decía, ¿dónde estamos parados? ¿Por qué pasó esto? Ya lo comenté. Y bueno, encontré este texto y empecé a leerlo y me parecía que me ubicaba en el momento histórico de crisis de civilización, me explicaba bastante lo que yo quería saber y me daba una dirección que es, bueno, hacia la supraconciencia. Ahora, todo eso que yo lo veo muy bonito y que trato de entenderlo, es como lo pongo cada vez más en práctica, por lo menos conmigo misma. También me lo planteo como grupo de los sábados, ¿sí? Como que estaría bueno ir como armando un plancito
ante esta situación, no solo con Milei, sino mundialmente, con las guerras, con esto, con lo otro, de crisis, de civilización, cómo estar entera, cómo estar lúcida, cómo, lo dije en otros momentos, estar empujando el carro y no haciendo que el carro se empantane. Ese era mi tema, que tiene que ver con la conciencia de sí, con la conciencia inspirada, como vos decís, Roberto, con el tema de a ver cómo la magia no opera en mí, y en todo caso trabajo con la alta magia, que no la conozco mucho, salvo por el tema de alquímico y nada más. No encuentro cómo levantar la mano, no sé por qué. Normalmente no. Levántala así. Levanto la mano. Están los tres puntitos, Fede. No, pero no lo No encuentro. importa. Dale, Siempre Fede, lo hacé de encuentro y cuenta que ahora ya la no. levantaste. Ya está. Levanto la mano. Eh, pero Roberto tiene todavía la mano levantada. Es No, para, no, no, no. Ah, vale. ahora la bajo, ahora la bajo. Eh, Sí, yo tampoco lo encuentro. Tres a puntitos. mí me parece que este texto puede ser muy útil para habilitar, para acostumbrarse, para dar indicadores del estado de conciencia de sí. Esto que decía Ivonne, de poner la atención. Yo no sé si la conciencia, los niveles de conciencia pueden ser objeto de estudio, para que siempre se habla, como dice él, de una estructura, conciencia-mundo. Este sería conciencia-conciencia. Así que no sé cuánto puede ser objetivo este estudio. En todo caso, el tema es, me parece a mí, que entender, comprender cómo funcionan los mecanismos puede dar indicadores para darse cuenta de cuánto uno está en conciencia de sí o no. En conciencia de sí significa, para mi entendimiento, para mi comprensión, es que uno es consciente de cómo está operando la conciencia. Así que si me sale un clima, si me sale una contradicción, si, o cualquier fenómeno que me pasa, soy atento y no es que pasa, sino que lo observo, sino que soy consciente de lo que me está pasando siempre. ¿Mm? Así, estoy haciendo una diferenciación, estoy haciendo una comparación, estoy haciendo una relación, estoy haciendo una síntesis. Me está saliendo el clima, los que tú dijiste que de Milei, ¿no? Me pasó todo esto. Bueno, te pasó todo esto porque para que tienes como imagen de futuro que están puestas en como con muchas dificultades, ¿no? Como el futuro aparece más difícil. Todo, algunos pensamientos que al final resultan en un clima. Y además, esto de ser consciente de todo lo que estoy haciendo, también me habilita para reconciliarme. ¿En qué momento histórico estoy? ¿Cuál es el proceso humano que estamos atravesando? ¿Por qué llegó Milei? ¿Cuál es la dirección donde estamos? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la frustración? ¿Cuál es el resentimiento? ¿Cuáles son las creencias? Así que todo esto te puede ayudar a ponerte en un estado de conciencia de sí. El estado de conciencia inspirada, para mí, es otra cosa.
necesito estado de conciencia de sí para pulir la mente y ponerla en condición de estar de inspirarse. Un poco como hacemos con la regla de oro. Con la regla de oro nosotros nos acostumbramos a pulir la mente de todo resentimiento, de todo sufrimiento, y nos acostumbramos a estar con la mente limpia, lo que dice el negro cuando habla de reconciliación. La reconciliación es importante para que la mente tienes que estar fresca, limpia, ¿no? Este es el estado necesario para poder acceder a una conciencia inspirada. Pero después la conciencia inspirada es otra cosa. La conciencia inspirada, todo esto no puede estar. Para que se está esto, está con el lío. Todo esto que está describiendo acá, lo hace el lío. Está en un estado, la conciencia de sí es en un estado de yo, de control, ¿no? El yo entendido no como el ensueño, ¿no? Sino como proprio conciencia. En un estado de conciencia inspirada es un impacto sobre la conciencia que no está dirigido por mi conciencia. Es un impacto a la conciencia que está dirigido por una experiencia donde el yo está al lado. Así que se hace silencio, se hace el vacío para poder acceder. Esta es mi comprensión y también mi experiencia, como que las inspiraciones nunca, la inspiración llega, no es que la puedo provocar la inspiración. Puedo mantenerme en un estado disponible a la inspiración, esto sí, yo puedo hacer un trabajo cotidiano para estar en un estado de disponibilidad, como él decía con las anteninas levantadas, ¿no? Para captar señales. Esto sí, si la antenina está levantada, esto es mi trabajo para captar señales. Los señales, no puedo provocar señales, los señales están. Esa es la creencia, que los señales están, ¿no? A mí, de toda la parte que he leído última, para que todavía no he terminado esta primera charla, es justamente cuando dice todo pensamiento, todo esto del ser, el no ser, todo, bueno, no, lo que más me ha tocado es esto, que el ser es la compensación máxima del pensamiento, la abstracción máxima y la compensación máxima de todo pensamiento. Esto es mucho a entenderlo. Impresionante. Es mucho entendiendo. El ser es la compensación máxima de todo el pensamiento y es una abstracción total y no existe. Y él dice, y esta es nuestra metafísica, para que no se pueda hacer ningún pensamiento sino a partir de una metafísica. Y esta es nuestra metafísica. Nuestra metafísica es que el ser no existe. El ser es una abstracción máxima que nos habilita a hacer cualquier pensamiento, para que de esto deriva la posibilidad de pensar algo, por el hecho que hay el ser, pero el ser es una abstracción. De esto, que más me parece algo que como tengo que tener en la cabeza por algunos días para verdaderamente comprenderlo, no entenderlo, comprenderlo. Y encima el ser como no ser. Y el no ser más, para que si el ser es la compensación y la abstracción máxima, el no ser es la diferenciación máxima. Bueno, pero de esto, el primer principio dice, no existe el ser sin manifestación. Así que el ser no existe. Que creo que este principio deriva de esto, ¿no? Como para nosotros
podemos hablar solo de lo que nos manifiesta. ¿No? Se manifiesta. Bueno, es como cuando él dice esto es l'innombrable, innominable, no se puede, Sí, sí, innombrable. innombrable. Para que no es manifiesto, no es algo que, bueno, podemos intentar de hablar de experiencia, podemos intentar de reconocer indicadores comunes de la experiencia, pero no es algo manifiesto. Esto para mí es algo que tengo que, Trabajar. claro, para que se entiende, pero como entender verdaderamente el ser con la S mayúscula es la compensación máxima del pensamiento. Es mucho, ¿eh? Es muchísimo. Y esta es nuestra metafísica. Sí, Fede, es mucho, es cierto, genera ese impacto en el ser, pero el ser así como cosa estática, concepto, teórico, pero lo que nos ocupa que es el ser siendo, que es el fenómeno, ahí ya cambia la cosa, porque, o sea, no podemos estudiar al ser estático. Estamos estudiando el ser en estructura y el ser en estructura es el ser en fenómeno, el ser en acto. Y ahí no hay ser en acto si no hay conciencia. Si no hay conciencia no hay ser siendo. O sea, lo que nos ocupa es el ser siendo, no el ser ese inmóvil. Creo que para Claro, mí claro, claro, Valeria, es así, pero del texto, si tú cuentas que muchas de las filosofías que ocuparon las historias, tienes que ver con esto del ser, esto que es inmóviles, eso que es sin tiempo, ¿no? Este estado claro, que todavía la conciencia experimenta y que claro, pero, pero para mí ahí está la clave de este texto. Bueno, una de las tantas claves. Porque, digamos, creo que, digamos, el aporte que hacen acá en estas reflexiones con todas las charlas de Corfú, justamente es eso, es decir, bueno, todo lo que venía hasta ahora es como, no nos, no es un método que nos sirva para nuestros propósitos. Yo entiendo así. Como acá tuvimos que, bueno, esta duda me vino, o sea, el método estructural dinámico ya viene de la fenomenología, viene de algunos otros pensadores o algún aporte que sí lo hizo ahí en el 75. Bueno, eso no lo sé a ciencia cierta. Es una pregunta que le haría a Robert. Pero lo que voy es como, ok, sí, entiendo que históricamente el ser, al ser tan fijo, cambia todo, pero como que se llegó a la comprensión de que estructurar al ser siendo como parte de la conciencia que lo hace ser y que esa estructura dinámica es la que nos ocupa, para mí ahí está la clave, porque yo soy ahora un nivel de conciencia, yo ahora estoy siendo un nivel de conciencia porque estoy siendo fenómeno, que me puedo estudiar en algo determinado de un tiempo, pero puede cambiar mi nivel de conciencia porque puedo cambiar yo como fenómeno. Y para mí, esa es la clave del mago, como le decimos, el que se puede transformar porque entiende que soy fenómeno de mi conciencia. Entonces, cambio el fenómeno y cambio mi conciencia, observo mi conciencia y ya cambio el fenómeno. Creo que para mí esa es la clave del acto del pensar de esta forma, de este método, del ser siendo fenómeno ligado a la conciencia, ampliando mi nivel de conciencia, puedo cambiarme como fenómeno. Ponele. Eso es lo que te queda, vale como un registro de fuerza, podríamos decirle, para Es que es comprender y para algo, seguir.
Sí, Ajá. porque es observarse en el fenómeno que tiene una conciencia, o sea, ser objeto de estudio, mi propio ser consciente, poder ser objeto de estudio como el observador de mi proceso. Si yo me observo como estoy observando mi conciencia, mi Pero fenómeno, esto, vale, esto te llega a la conciencia de sí. claro, Esto que tú sí. estás describiendo es el estado de conciencia de sí. Y Yo me sí, observo y claro, estoy conciencia de los em, procesos que está operando mi conciencia sobre cualquier cosa, también sobre tú misma, ¿vale? Pero a esto te llega la conciencia de sí y no a sí, otro. sí, 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 sí. Esto que con esta forma de estructurar las cosas se puede pasar a otro nivel, esto yo no lo entiendo. Pero Yo bueno, puede ser mi límite. claro, sí, sí. Digamos Claramente que es mi yo límite. no entiendo porque digamos que eso es lo que queremos experimentar. O sea, estudiando esto yo puedo llegar a decir, habría que ponerlo en proceso para experimentar a ver si es posible ese cambio. Desde el método pareciera que sí, pero habría que ponerlo Estar en en un proceso. estado de conciencia de sí siempre es seguramente un cambio de nivel. Si Sí, es confrontado con un estado de semiveglia, con el estado habitual con el cual uno se mueve al mundo. Seguro, seguro, ¿no? claro, Imagínate sí, un estado de sí. quiebre permanente para que en estado de conciencia de sí nada te puede perturbar. Y bueno, pero de alguna manera lo que estamos haciendo, que estamos aplicándonos en este método, porque nos estamos estudiando como objeto, digo, el objeto de estudio como, para mí es el ser humano, y como el ser humano como valor central. A mí me vino una idea leyendo el material, que me tengo que ir en un ratito, pero tengo otra reunión, pero bueno, llegué tarde y tengo que irme a otro lado. Me vino una pregunta que sobre todo esto, ¿no? Del estudio, del método, también, que tanto nos ha costado a varios y seguimos dando vuelta unos cuantos, ¿no? Hacer una especie de práctica de conjunto, de estudiar, de ubicar como en grupo el método, volver a pasar por todo el proceso, pero con un material de estudio directo, pero de una cuestión muy profunda, como el tema de la conciencia de sí, ¿no? O como el tema de propósitos, pero un tema que tenemos que resolver en conjunto y hacemos una experiencia a ver si lo logramos, pero con la práctica directa. Era una idea que se me venía apareciendo estudiando el material, pero no es ya, ¿no? Quizás cuando terminemos, no sé. Fue como poner en experiencia. Sé que nuestro trabajo de las rotas tienen que ver con la síntesis de esto y venimos dándole vuelta, pero me apareció eso, como la práctica directa con un elemento de mucha profundidad, como propósito, como conciencia inspirada, como conciencia de sí. Bueno, lo tiro un poquito ahí. Eso. En cualquier momento me tengo que ir. Roberto, Sí, yo lo que quería decir es que el desarrollo del punto que señala Federica está, es un paquete que está al final del texto que teníamos para hoy, ¿no? Cuando dice momentos de detenimiento que pueden reducirse a relaciones en el transcurrir, diferencias en el transcurrir, ¿no, Fede? Ahí plantea todo eso. Ese es un temazo. Y el método también, pero no sé cómo explicar, en el intento de intercambiar sobre
sobre el texto, en realidad estamos poniendo otros temas como de interés, como que esto fuera como si fuera un pretexto para ir, lo que dice Sandra, a ver el tema de cómo podemos hacer para ser magos, ¿no? Y alta magia. Para mí la magia y la alta magia la puedo definir como el estado de despierto. Un mago es un despierto, y la alta magia es el despertar en el máximo interés que es el desarrollo de la humanidad, el cómo vamos formando la nueva especie despierta. Pero también es otro tema, también de interés. Pero si el punto es hacia dónde vamos, Sandra, lo podemos formular. Esto quedará si es que no lo seguimos, si no, quedará para la próxima reunión, de ver lo que nos falta. Pero una cosa es hacer una síntesis de este texto y otra es ver los temas que van apareciendo como de conciencia de sí, eh, el tema de cómo salir de la hipnosis, porque no es que es el estado en el que está la población hipnotizada, justamente porque no puede dar dinámica a sus imágenes fijas, porque no tiene idea de cómo mover su conciencia que está en relación al mundo. No hay conciencia en el aire en sí mismo, hay conciencia que se manifiesta en cada individuo de un modo, en conjunto de otro. Eh, yo, yo voy a compartir el trabajo que yo hice sobre el trabajo en equipo de vuelta, por si a alguien le interesa, en donde ahí se plantea como el sentido de la escuela, el desarrollo de cuerpos capaces de generar doctrina. Punto. Para mí ese es el tema de la escuela y ese me parece el tema nuestro para manifestarlo en cualquiera de las formas, sea en el aspecto espiritual, sea en el aspecto, no sé cómo llamar, conductual, para decirlo de algún modo, pero bueno, sea, Como un aspecto militante, por ejemplo, de acción por hacia el ejemplo, mundo. claro, pero como una militancia consciente, ¿no? Como una militancia fanática, por decirlo de algún modo. Pero bueno, eso es lo que yo puedo compartir hasta ahora y sé que lo que estoy compartiendo es la limitación con que estoy participando ahora, que siento que no estoy inspirado, pero por eso me doy cuenta que no podemos sacar, o no puedo proponer algo que nos saque del estado de insatisfacción en la que estamos, o por lo menos que yo me siento, respecto a la posibilidad de incidir en las transformaciones personales y grupales. Yo lo que siento, Roberto, y también me voy a tener que retirar y creo que ya finalizamos, el otro día sentía como el tema de quién era, Platón o Sócrates. Creo que era Platón el que hablaba de la partera, de parir las ideas. No, ¿Y? si me corrigen, ¿sí? No, ¿y qué pasa? No, y me sentí así, como que me siento en un útero y estoy pariendo
esa Sandra que quiere estar más consciente. Entonces estoy en pleno parto. Empujo y por ahí me quedo, y empujo y ahí estoy pariente, o sea, pariéndome a mí misma. Y también pariendo ideas que me lleven a que con otros nos unamos en ese cambio, ¿no? En esa nueva humanidad. Pero la sensación era realmente de que estoy en pleno parto. Y me acordaba de Platón y el tema del parir la idea, o no sé cómo lo expresaba él, pero de la partera, ¿no? Bueno, nada, me parece que hasta acá llegamos y si de eso Yo se quería trata, decir una pequeña una, cosita y era que compartir lo que a mí me sirvió para poder dar un salto hacia el shock en el centro superior y bueno, el conocer otras formas. Y fue cuando empecé a acumular en la meditación diaria, que siempre hago una meditación que es dinámica, no sé, está en mi naturaleza, dijera el escorpión. Cada vez que me pregunté quién soy e hice silencio profundo y así sucesivamente, no me llegó un listado de cosas, sino que me fueron llegando manifestaciones que siento de otra cualidad. Eso, con el quién soy repetido diariamente de verdad, haciendo eso que sí lo recomendó. Y bueno, lo hice propio y estuve mucho tiempo con eso, pero siento que me abrió hacia otras comprensiones. Gracias. gracias Ivonne. Yo quería preguntarte, Roberto, ¿cómo está conectado este estudio con el día 14 del trabajo en equipo? ¿Cuál es la relación que estás haciendo? Él dice que sin una intención fuerte no hay forma de trabajar en equipo. Y no hay forma de trabajar en equipo sin tener claro el método. Y trabajar en equipo con el método es paso previo para formar cuerpos capaces de generar doctrina como hizo él. Claro, así, pero esto tú cómo los traduces? ¿Que cada Que uno aplica el método o que juntos no, que aplicamos el juntos, método a un tema? juntos aplicamos el método a un tema, Y esto, pero pero nunca lo hemos hecho. no, claro, pero además dice eso como entrenamiento para poder aplicarlo en conjunto. Además, que si Vale. uno no hace eso, no, Pero si uno no lo esto, aprende, eso no lo hemos hecho, por supuesto que no lo hemos hecho. no, yo te lo digo Quedó para como que propósito. este material muy muy interesante desde el punto de vista del origen de nuestra filosofía, hablamos así. No me parece que vas a aprender cómo utilizar el método. En este sentido, me No, parece que el material de Jorge es mucho mejor. Así que si el interés es aprender a aplicar el método y si el interés es aprender a aplicar el método juntos, armamos bueno, terminamos esto y después tomamos el material de Jorge, elegimos un objeto de interés, que puede ser 2029, no sé, y aplicamos el método. Es lo que estaba diciendo antes, pero esto una tiene vez que haber terminado el un, tema, la tiene que haber práctica. un tema. Sin un Y para mí va por el objeto, lado del propósito, por ahí, por esos niveles altos.
¿Cómo, Cintia? No te entendí. Y para mí el tema que nos está abordando en estos tiempos por necesidad, y Sandra lo dijo acá, tiene que ver con niveles altos. Llamémosle propósito, llamémosle conciencia de sí, después podemos ver bien, pero una gran inspiración tiene que ser. Pero esto, ¿cómo El- los puede poner como objeto de estudio? ¿Sabes cuál es el ámbito mejor? ¿Sabes cómo ponerle relación? ¿Sabes cuál es la compositiva? Esto y es bueno, algo que para nosotros no tenemos experiencia, no puede ser el objeto de estudio. yo creo que Un fenómeno social, lo que, por ejemplo, ¿cómo va a estar el 2029 la situación social? Sí, más o menos, esto podemos intentarlo, pero poner como objeto de estudio un estado de conciencia inspirada, no sé, yo la veo, ¿eh? Pero bueno, es una Desde, mirada mía. pero el objeto, el conciencia inspirada, ¿desde conciencia inspirada o desde conciencia con el sueño, Cintia? No, conciencia inspirada, profunda, o podemos llamarle conciencia de sí, tenemos que evaluar Pero qué ¿desde qué pero significa para son nivel? cosas muy distintas, ciencia, conciencia de sí y conciencia inspirada, son niveles bueno, muy en diferentes. realidad dije unas cuantas cosas, pero que, porque es un indicador, una conciencia inspirada, pero conciencia de sí o mantenimiento de conciencia de sí lo más posible, ya es como que hay que revisarlo. Pero por esos ¿Desde lugares, qué nivel? estoy hablando de un nivel de estados altos, hablamos como de espacios altos del árbol, ¿no? Para decir algo. Pero eso es un tema que nos tenemos que proponer, Pero Cintia, utilizando el a mí, método. perdón, pero yo un poco conozco y aplicado el método como proceso para estudiar algo, ¿vale? A mí me parece, no, puede ser que yo no tengo los elementos y vos sí, pero a mí me parece que para responder a las preguntas que se ponen en el método, donde te dice, toma Punto de- tu objeto de estudio, pones el interés que tienes sobre el objeto de estudio y nunca sales de este interés. Después del objeto tienes que hacer la compositiva, la relación en el mismo plano, el plano mejor y todo esto moverlo en dinámica. Yo Yo, la reveo. yo personalmente no creo que sería capaz de responder a estas preguntas hablando de estado de conciencia inspirada. ¿Cuál es la Ubicalo, compositiva de un estado de conciencia inspirada? ubicalo en conciencia de sí, que es más claro. Y yo la reveo. En conciencia de sí, sí, pero eso es otra Claro, cosa. bien. En conciencia de sí, yo la veo. Y aparte, bueno, nosotros ya tenemos como dinámica cuando hacemos una tablita. Sé que es otro tema, pero empezamos a poner elementos y empezamos a armarlo, tenemos dinámica en trabajar, esa es la manera que hasta ahora utilizamos de trabajar en conjunto, cuando hacemos una tablita, y ahí nos vamos viendo. Lo llevo A como una ver, cosa liviana, como un juego, pero a mí me cierra, ¿eh? De una me cierra, como juego para trabajar liviano, el sí, equipo. Bueno, pero no más. Bueno, ¿cómo? no sé, Sí, yo entiendo lo que plantea Cintia, perdón. Y en realidad, ¿saben qué imagen me vino? Sandra dijo hace un rato que uno vaya empujando el carro, qué sé yo. Y yo digo, bueno, hasta cierto momento uno empieza a quitarle cosas al carro para alivianarlo y lo sigue como arrastrando con ese caballo en el que voy montado. Pero llega un momento que digo, si quiero llegar a la cumbre, voy a tener que soltar el carro porque si no, este animalito se me muere y me deja acá, tirado. Pierdo carro, caballo, todo y no puedo subir. Yo creo que plantearnos como propuesta, ver cómo es para nosotros la conciencia de sí y desde ahí ver justamente cómo experimentaríamos. Un día lo hicimos con el león alado y todos tuvimos registros
que fueron de algún modo complementarios. No era que nadie se sentía, ah, sí, yo la tengo clarísima esta, intentamos. Y bueno, yo creo que es un intento que vale. Y si sucede, me va a inspirar. Y entonces ya voy a tocar el plano de conciencia inspirada que quiero. Claro, Eso, Gracias. soltar, soltar, soltar. sí, un intento, ¿vale? Vale. Sí, un poco para, bueno, para aportar, pero se fue como muchas cosas, ¿no? Siento como que se abrieron muchas cosas, ahí estamos en un momento de que, no sé, estamos ahí. A buen entendedor, pocas palabras, dice. Entonces, o sea, si este método se puede aplicar o no para determinar el estado de conciencia de sí, de un fenómeno, que podemos ser nosotros el fenómeno, ¿es posible? Eso sería como la cuestión. O sea, podemos aplicar el método para observarnos a nosotros como fenómeno, vernos, a ver en este, por ejemplo, ahora en León Alado, en qué conciencia, en qué estado, nivel de conciencia estamos, para ver, para aplicar el método y ver esto de que decide formar este cuerpo para la doctrina. Bueno, no sé cómo lo habías definido bien, Robert. Ya, sí, pero Como fenómeno nos podemos no, está bien, objetizar, vale. pero objeto. No sé si es de nuestro interés, no. Ese es el punto. Es una idea loca, como se dijo en algún momento. Sí, pero estamos en el grupo que se definió para estudiar este libro y Sí, estamos en la mitad del estudio. La pregunta es, ¿vamos claro, a seguir con lo que falta por y supuesto. después vemos qué pasa o interrumpimos esto y buscamos otro objeto de estudio? Ese para mí el No, tema no, de ahora. sigamos. Sigamos con el texto, leyéndolo. Sí, claro, seguir, Me Bueno, seguir en parece. principio. Claro. Es el propósito, nada más. bueno, Sí, yo creo que bueno, sí. entonces, Sandra era el interés que tenían, Sandra y Fede, que entender este texto. Yo estoy bueno, haciendo una primera aproximación, así que para mí está bueno, fantástico. entonces que seguimos el próximo jueves a esta hora, a las Ahora, 14:30 o a las 15 directamente, como quieran, y vemos, Que no estoy en el colectivo, porque hablo un poco. no se escucha. ¿Se escucha o no? No, yo no Ponemos escuché. a las 15:30, bueno, para vos a la... Sí, no, ¿qué hora era para vos? A las 14:30. 14:30. 14, 14:30. bueno, Ok. jueves a las 14:30, el texto de septiembre y el complemento que hay sobre el método o no. ¿Qué hace el Después, complemento? un texto más que hay después. Yo estoy en el colectivo, no te escuchas, por eso hablo un poco. Sí, me parece que sigamos lo Sandra, no único se te que entiende nada. por este jueves que no podría El último capítulo es después Cuaderno no de Escuela, podemos sobre jueves el, en este horario. sobre el método, Fede. Yo te digo que para mí es también mucho la charla de septiembre para una Bueno, semana, entonces porque vamos todavía solo estoy con de la charla de vacación y no septiembre. tengo mucho tiempo para leer. Pero No, no, por eso pregunté. vosotros pueden fijar lo que quieres y yo donde llego, No, llego. no, Fede, hacemos el método, es otro paquete. Vemos la charla de septiembre, punto. Vale, vale, Bueno, perfecto. listo. Nos vemos en una semana. Chau, Nos chau. vemos. Disfruten.